Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Hoy vamos a hablar acerca del cuarto tema del diezmo. Los tres temas del diezmo que hemos hablado son el diezmo antes del Antiguo Testamento, el diezmo en el Antiguo Testamento 2 y el tema de hoy es el diezmo en el Nuevo Testamento. Les estaba hablando acerca de esta parte que es tan importante porque realmente es necesario que nosotros planifiquemos. Si nosotros hacemos las cosas bien, podemos sentarnos y construir en base a principios bíblicos. Muchos cristianos tienen una vida desordenada porque tienen una fe no bíblica. Dicen tener fe y la fe es que, según ellos, meten en problemas a Dios, que se endeudan a Dios o dicen que en el nombre de Dios van a hacer, y Dios no tiene la obligación de apoyarnos en las cosas que no contamos con Él o no contamos con los principios bíblicos de la finanza. Otra forma de mirar que es mayordomía. También quisiera dar algunos 2 o 3 temitas en cuanto de cómo nosotros podríamos manejar nuestras finanzas. ¿A usted le gustaría un poquito saber de eso? Lo veremos después de este ciclo que estamos teniendo. Quiero que vaya conmigo ya en este tema del diezmo bajo el Nuevo Testamento a Mateo capítulo 23, verso 23. En el capítulo 23, el Señor Jesús está hablando acerca de las características de un fariseo y en la segunda parte que va como desde el versículo 13 en adelante va a hablarnos acerca de los ayes. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hay de ustedes, escribas y fariseos, hay de ustedes, escribas y fariseos, versículo 13, versículo 14 y 15, versículo 16, hay de ustedes, escribas y fariseos. Bueno, en el 23 va a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea que la Biblia está diciendo que ellos tenían una actitud. Él no juzga el que ellos hayan cumplido con Dios con los diezmos y las ofrendas, pero el diezmar no significa que una persona es santa. Cuando hablamos de los dones espirituales, usted va a notar que en la iglesia cristiana hay gente que tiene, ¿como cuáles? Bueno, don de servicio, dice el hermano Iván. Otro, el don de la lengua, pero pues de lenguas, exacto, allá, sí. Porque hay unos que tienen el don de lenguas, pero ese es peligroso. Ese es el don del chisme, ese no es don de lenguas. Eso, don de lengua venenosa dicen por aquí. Se ha considerado que el que tiene un don espiritual casi que es un oráculo de Dios. Ojo que esa mujer tiene el don de profeta, es profeta. Qué pena, el don de profecía no es que la persona sea profeta. Que Dios utilice a una persona en un don no significa que se le atribuyan ciertas cosas que la Biblia atribuye en el Antiguo Testamento. Hay cosas que hay que mirar a la luz de todo el contexto de las Sagradas Escrituras. Pero entonces alguien que tiene un don, las personas son sanas y esa persona es un santo porque sana a los enfermos. Eso no es cierto. Hay gente que en el nombre del Señor, Dios puede sanar a las personas y esa persona ser un diablo y condenarse. Jesús lo dijo. En tu nombre echamos fuera demonios, llegó aquella persona diciéndole, en tu nombre profetizamos, en su nombre hicimos esto y lo otro. Apartados de mí, malditos. ¿Por qué? Porque su actitud era alejados de la verdad de Dios. Aquí está hablándole en los 7 ayes que encuentra uno en el capítulo 23 de Mateo, que acabamos de describir algunos. Él está diciendo claramente, ay de ustedes, porque aunque cumplen algunas cosas bíblicas, las otras no como debe de ser. Ahora, cuando se hablaba acerca del tributo al templo, estamos hablando de algo que representaba la moneda del siclo, y el siclo era una décima. O sea que estamos diciendo que lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el dinero del tributo era el diezmo al templo. Desde el Antiguo Testamento también se viene hablando. Éxodo capítulo 30, verso 13, nos va a hacer alusión a este que ya en el Nuevo Testamento nos lo están describiendo como el tributo que se daba en el templo, que ya conocemos pues que era un ciclo. 30:13 dice, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo de santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. El impuesto que era llamado tributo era en moneda romana y también era una expresión
de esto que ellos tenían que, y los expliqué la semana pasada, diezmarle al imperio romano. Entonces estamos viendo Mateo capítulo 22, el versículo 17. Acabamos de ver Mateo 23, ahora vámonos para el 22, el verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el diezmo al César o no? Entonces él les dijo, ay, ¿por qué me tientan ustedes hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. ¿De quién es la imagen de la inscripción de la moneda? Pues del César. Entonces, diezmenle al César lo que es del César y diezmenle a Dios lo que es de Dios. Denle el tributo, que es el diezmo, a César y a Dios también. Ese diezmo o impuesto tenía que dar por causa de la ley. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nos va a hablar acerca de que debemos de cumplir con las responsabilidades que el Estado a nosotros nos cobra. A nosotros nos metieron un tributo, y el tributo que nos metieron en gobiernos pasados, y que este gobierno nos castigó más con el tributo, y ahorita nos van a castigar más. Son impuestos. Entonces alguien dice, no lo voy a pagar. Mano, no iba en Colombia, porque a la luz de la Escritura, si no lo hacemos, ante la ley somos delincuentes. Si lo robamos por debajo de cuerda, es robo. No es posible. Hay que orarle a Dios que las leyes cambien, que sucedan cosas, que Dios pueda mover, pero mire la actitud que nosotros debemos tener frente a eso. Romanos capítulo 13, que habla acerca del cristiano y el gobierno, va a hablar acerca del texto que más conocemos del 13, es sométase toda persona, toda autoridad, porque por Dios esa autoridad ha sido impuesta. Entonces alguien dirá, entonces Dios colocó al sinvergüenza de fulano de tal porque tiene ese concepto de el que esté en el gobierno. Hermano, por ahí hay una norma que es hasta bíblica, que es tal el pueblo, tal el rey. Los colombianos somos personas que tenemos una formación, unos años de cosas que han sucedido alrededor de nuestras vidas, y nuestros gobernantes no han sido diferentes a todo ese contexto histórico que tenemos. Pero dice el versículo 7, y estaba hablando Pablo, pues el Señor a través de Pablo, acerca de ese tipo de impuestos que era diezmos. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, o sea, el gobierno romano que estaba cobrando el impuesto, que era el diezmo. Al que impuesto, al que respeto, y al que honra. O sea, termina el texto hablándonos de que esas cosas hay que darlas. Qué triste que nosotros le tenemos más miedo a un banco, le tenemos más miedo al Estado, le tenemos más miedo a la DIAN, pero no le tenemos respeto a Dios. A Dios no hay que tenerle miedo, pero la Biblia, cuando habla de que nosotros temamos a Dios, no está diciendo que nos dé miedo de Dios. Nos está hablando de un temor, que es ese respeto. Normalmente ese respeto se ve como con el respeto que se le tiene a los papás. Antiguamente los hijos no nos sentábamos en la cama de los papás. En una cama matrimonial no se sentaban los hijos. Y eso por tradición se transmitía. Hoy en día la gente se sienta, se acuesta, hasta el perro se acuesta en la cama de los papás. Anteriormente no era algo normal, eso era algo inusual. ¿Pero por qué se hacía? ¿Porque había miedo de los papás? No, los papás en el ciclo de la vida iban madurando, se iban poniendo viejos, y el hijo tendría hasta más fuerza que los papás. Pero era el respeto, eso era el temor. Entonces el temor que la Biblia reclama para con Dios es ese mismo respeto que nosotros debemos tener, por ejemplo, en el caso de los padres. En Romanos capítulo 11, verso 16, devolvamos ahí una hojita, y vamos a mirar que al hablar acerca de esas advertencias para los gentiles que se habían convertido, y lo que Dios había hablado acerca de la ceguera que tenía el pueblo de Israel frente a la búsqueda de Dios, vamos a mirar esto, el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa grande, y si la raíz es santa, también son las ramas. En el Nuevo Testamento nos está hablando de este concepto. Cuando nosotros entonces damos hacia Dios, nos damos cuenta que las cosas de Dios son santas porque son de Dios. El mero hecho de que las cosas sean de Dios son santas. Ya en 1 Corintios capítulo 9, el verso 7, me encanta pasearme por la Biblia y entender de dónde viene lo que estamos hablando. Cuando Pablo está hablando acerca de que predica el Evangelio, debe vivir del Evangelio, el verso 7 dice: ¿quién fue soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ya está hablando de todo ese contexto que da desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo, de que los que ministran en el altar, al igual que los levitas del Antiguo Testamento, deben de comer de lo que llega al altar. 1 Corintios 9:7. En 2 Corintios 11:8 hay algo que usted va a notar y que no sé si ha puesto mucha atención cuando ha leído a Pablo en esto. Dice: he despojado a otras iglesias, recibido salario para serviros a vosotros. Y está hablando de ese tiempo en que Pablo recibió de otras iglesias dinero
para el propio sustento. También en Hebreos, que lo leímos la semana pasada, 7 del 6 al 9, nos muestran que había diezmos para Melquisedec, para los levitas y para Jesús. Entonces, el diezmo sí es algo que se da para sostener directamente a los que tienen relación con ministrar para Dios, por predicar el evangelio de Dios, por llevar el evangelio a las personas y por la predicación directamente de la palabra. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernen también sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. La escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario, y estaba hablando en un contraste de lo que era la ley y el Nuevo Testamento. Dios nos permite que nosotros tengamos salud, Dios permite que tengamos salario, Dios permite que nosotros escuchemos la palabra, pero también entonces Dios demanda de nosotros que le entreguemos al que nos está ministrando lo que le pertenece. Cuando nosotros tomamos de estas cosas y no le entregamos en la obra de Dios, le estamos entonces quitando lo que le pertenece a Él. Y a nosotros no nos debe interesar lo que Dios con su dinero haga. El diezmo de nosotros es de Dios. Él sustenta al obrero. Dios, como tiene que ver con el cuerpo pastoral, es el que le demandará a cada pastor la actitud que él tome frente a lo que se recibe en la iglesia. Ahora, a través de las redes sociales, al hablar acerca del diezmo, la gente va a hablar que es una estafa, que el diezmo es un fraude, que es una extorsión, que es un robo. Y cuando uno lo mira, se da cuenta de dos cosas. Uno, que según lo que hemos estado mirando, la persona que lo está declarando es un ignorante de las Sagradas Escrituras. Hoy, más que nunca, hay una locura por hablar en contra de los diezmos. Hay mucha gente que está en contra de eso, y la mayoría son personas que nunca en su vida diezmaron. Son personas que hasta en sus hogares son irresponsables. Son personas que son irresponsables en las deudas que ellos tienen. Que son personas que no tienen autoridad moral para hablar acerca de dineros. Otra parte del pueblo ha sido engañada, y la Biblia dice que hay ciegos, guías de ciegos. Y hay gente que al no conocer la Escritura, siguen a estos señores que están hablando acerca de estas preguntas. Según lo que hemos venido viendo en la Sagrada Escritura, ¿el diezmo es ley o el diezmo es fe? Y lo hemos visto hasta antes de la ley. Según lo que hemos visto, no es ley, porque el diezmo apareció antes de la ley. Es más, les contaba ya a ustedes que en el Nuevo Testamento el concepto de dar para la obra de Dios es dar más de nuestras fuerzas. La medida más mezquina para la obra de Dios es el diezmo. Pero el que critica esto es más mezquino que los mismos mezquinos. La Biblia dice en Romanos capítulo 23 que todo lo que no procede de fe es pecado. ¿A usted le duele mucho diezmar? No diezme. No lo voy a dejar de saludar por eso. Es que el problema suyo no es conmigo. El problema es que son leyes que están establecidas de bendición. El que quiere recibir bendición camina en la iglesia, habrá gente rebelde. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, en Corintios, no con tristeza ni por necesidad. Dios no lo está amando. Y como no procede de fe, el hecho de que la persona dé, pero al dar, esté en esa actitud, no está bien. Es como cuando uno está en un hogar. ¿Conoce usted hogares donde el papá o la mamá le da a los hijos y cuando le da le dice, ve, ahí le dejo muerto de hambre? Hermanitas, toda la vida trabajaron duro, se quebraron las espaldas, le dieron carreras a los hijos. Y ya viejas, sus hijos dicen, venga muerta de hambre yo le doy. Y les dieron estudio y les dieron todo. Y la pregunta es, ¿con qué ganas se come ella esa sopita? ¿A qué le sabe esa sopita? Es duro, pero si es la única comida que tiene una persona, porque ya no le dan las fuerzas, no tiene una pensión, no tiene para dónde pegar. Es duro. Y ya vieja tiene que humillarse. Así diga que no, se tiene que humillar. ¿Para dónde pega? Para dar por ahí las calles. Es duro, es muy duro, es muy duro. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa con la esposita y uno de los dos dice, ay, los diezmos, ay, mi amor, qué pesar, ay, con esta necesidad y eso. Claro, como somos líderes de la iglesia, si no damos, ¿qué dirán? Y hay lugares que hasta les miden, llaman, Julano, ¿qué pasó? Este mes no hubo diezmos, ¿por qué no los dio? Nosotros no tenemos la costumbre, ¿no? Yo a todos los quiero por igual y como yo no manejo las finanzas de la iglesia, yo no me doy cuenta quién diezma y quién no.
Eso para mí es una ventaja, porque yo con todos charlo, a todos abrazo, y tengo a alguien que se encarga de eso, para yo no tener como ese problema. Hermano, supongamos que acabo de recibir mi sueldo, y lo tengo en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál de esas partes es la del Señor? ¿Esta o esta o esta o esta? La primera. Si usted saca de aquí, no le alcanza. Si dice, no, espere, yo pago esto. Ay, no quedó. Pero si usted saca lo primero, yo no sé de dónde sale el resto. Y le rinde. Recuerde el principio que hemos hablado todas estas semanas. Yo no doy, la mayoría dice, porque no tengo. Pero lo bíblico es, yo no tengo porque no doy. Porque Dios multiplica. Y ahí es donde es un paso de fe. Por eso no es por ley, mi amada hermana, sino por fe. Porque yo doy un paso de fe. Y el Señor va a multiplicar. Bien, Gálatas 3:12, porque estamos mirando si es ley o fe. Y ya nos hemos ido dando cuenta que esto va más que la ley. Que no es ley. Que no puede presentarse como algo de ley. Que no lo podemos mirar desde la ley. Porque nosotros estamos en una dimensión diferente hoy, que es la dimensión de la gracia. Y dice, y la ley no es de fe. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. En nosotros vivimos más por la fe que por la ley. Y es algo que quiero que usted lo tenga presente. El sistema de ley era sistema de obras. Muchos, cuando lo hacen por ley, fallan. Ya en Hebreos nos va a hablar acerca de esos pasos de la fe. Hoy la ley fue abolida. Y nosotros hoy caminamos en la fe del Hijo de Dios. El que dice que no hay texto en el Nuevo Testamento para sostener lo de los diezmos, ha fallado porque hemos visto todos estos textos bíblicos desde la semana pasada que nos han mostrado cómo es que coloca la Biblia en paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a lo que es dar para la obra de Dios, sostener al ministro del Evangelio. Entonces, el sistema de Dios para sostener su casa siempre ha sido especial, y veíamos que el diablo lo viene copiando, porque el diablo es un imitador. ¿Sabía usted que la Biblia también habla de la Trinidad satánica? La bestia, el falso profeta y el anticristo. Todo es un imitador, así como Dios obra, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, María, José y Jesús. Es una imitación. Hay quienes son devotos de María, San José, y algunos dicen que la Santísima Trinidad. Para mí en mi infancia yo pensaba que era una virgen. Y me la imaginaba una mujer. Mi abuela tenía un cuadro encima de la cama y era un viejito, un joven y una palomita. ¿Quiénes son esos tres? Y ella me dijo, es que esa es la Santísima Trinidad. Yo no entiendo. Es que, hijo, vea, Él es el Padre, Él es el Hijo, el Espíritu Santo, pero ¿dónde está la señora? No, es que esta es la Santísima Trinidad. No, yo veo es una paloma, un viejito y un muchacho. Esa es la Santísima Trinidad. Entonces me tuvo que decir, y es que a esto se le llama Santísima Trinidad. Ay, vea. Y eso me quedó toda la vida, porque me dejó marcado conceptos que el enemigo ha querido colocar para que la gente desvirtúe lo que es la fe. Ahora, quiero que vuelva a Hebreos 7 nuevamente, del 5 al 9. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, y está hablando en el año 60, ¿y qué? 7, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham, está hablando de Cristo, los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces se habla de dos sistemas de diezmos. El diezmo de Abraham, que fue antes de la ley. El diezmo levítico, que ya fue establecido en la ley. Entonces hay alguien que no tenía contada su descendencia, y ese alguien era Melquisedec. En el año 67, 68 que se habla de esto, nos está hablando que el diezmo entonces hoy continúa para nosotros. Y no se detiene, porque dice, uno quien da mayor testimonio de que vive. Y está hablando de la continuidad de ese que está vivo hoy. Y que esto está aplicándose en el día de hoy, porque ese que es mayor, hablando de Cristo, lo ha establecido. Hebreos capítulo 7 nos está hablando de que este personaje que es Cristo está dándole la certificación en el año 68 de que esto es una realidad. La iglesia en el Nuevo Testamento estaba recibiendo, porque lo dijo en ese año, en el cambio de sacerdocio. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento sacerdocios levíticos, después por allá en la diáspora apareció el sacerdocio de Sadoc.
Ya en el Nuevo Testamento volvemos nosotros a mirar los sacerdotes y Pablo nos está haciendo un contraste, que lo vimos desde la semana pasada, entre lo que fue el sacerdocio antiguo, pero lo que era en el momento y lo que es hoy, que los que ministran en el altar, que los que predican en el altar, es ese sacerdocio que Dios siempre ha tenido. El Antiguo Testamento muestra al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Y hay un término para eclesia que algunos han confundido, y por eso algunos teólogos dicen que había eclesia o iglesia en el Antiguo Testamento, porque era la asamblea del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento existía una iglesia, si lo podemos llamar así, pero no era la esposa del Cordero, la iglesia del Señor, como nos lo han descrito en el Nuevo Testamento, y era la asamblea de Israel, la iglesia de Israel. En el Nuevo Testamento ya Cristo establece la iglesia como tal, de todos los redimidos. Y yo quiero decirle, la gente del Antiguo Testamento, cuando Cristo vino, nadie había ido a un lugar especial de Dios en el paraíso. En el Antiguo Testamento, la mayoría de los que morían hablaban, por ejemplo, no dejarás mi alma en el Seol, nos está hablando el salmista. También Isaías dijo, hablando de la muerte hacia el Seol. El lugar de los muertos en el idioma hebreo era el Seol. Cuando Cristo describe este lugar, ya hablando en el griego koiné, él dice en Lucas 17, había un hombre rico, había un hombre pobre, y cuando los está describiendo que había uno que era el rico y descendió a la muerte. Y había un hombre pobre, era un hombre piadoso, y estaba en el seno de Abraham. Entonces el rico vio al pobre levantando los ojos, estaba en una sección como más arriba. Padre Abraham, deja que venga Lázaro y moje mi lengua. No, porque entre ellos dos había una cima. Recuerde que cima con S y cima con C son diferentes. La una habla acerca de una gran montaña y la otra habla de un gran hueco. Entonces es que no se puede ir de un lugar a otro. Pero hasta ahí es el concepto antiguo testamentario que Jesús lo resume en Lucas 17. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, fue y predicó, Pedro lo dice, a los espíritus encarcelados. El despistado dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados que salieran de allá. No, señor, ya estaban en prisiones. ¿El qué hace? Aquellos que estaban en la cautividad, aunque habían muerto en el Señor, no habían sido redimidos. ¿Quién había pagado por los pecados de todos los muertos del Antiguo Testamento? Hebreos dice que ellos tuvieron fe y esperaban la redención. O sea, todos los muertos del Antiguo Testamento esperaban la redención. Los que habían muerto antes de Cristo no estaban en un lugar diferente a ese seno de Abraham, o también la Biblia le llama cautividad. ¿Por qué? Porque todos eran, lo que decía el pastor hoy, hermano Manuel hoy, todos tenían de qué juzgarle. Alguien diría, no, espere. Pastor, pero es que el Antiguo Testamento habla de Elías. Y Elías fue llevado al tercer cielo. Vino un carro de fuego y lo llevó ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Cuáles cielos hay? Hay primer cielo segundo cielo las estrellas y tercer cielo la morada de Dios. ¿Él estaba en la morada de Dios? No. Y se lo voy a decir por escatología. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto llegará el juicio. Él muere y fue levantado hacia el cielo, sí. Pero mire, en la época de la tribulación vendrán dos personajes. Y esos dos personajes son dos profetas que es Elías. Algunos dicen que era Elías, pero difieren en el segundo personaje. Porque unos dicen que es Moisés, por las señales que hará como las que Moisés dijo cuando estuvo. Pero el otro dice que era Enoc, porque los dos fueron levantados. Yo soy de los que creo que fue Enoc, porque ellos no han muerto. Y la Biblia dice que en la tribulación ellos predicarán y este personaje los asesinará. Y estarán muertos, pero el Señor los resucitará. Y ellos son los que van a levantar, no a los testigos de Jehová, sino a los 144,000 judíos, 12,000 judíos de cada nación, que se van a levantar a predicar a aquellos en el momento de la tribulación, y eran 12,000 de cada tribu. Y se van a levantar por la predicación de estos dos personajes. Entonces mire qué tan importante es conocer la Escritura, para darnos cuenta de que si la cosa es así, nadie de los que han muerto, es que la Biblia dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Si Enoc hubiese no cometido pecado, entonces no nos hubiera podido salvar y no hubiéramos necesitado a Cristo.
Pero mire que en Isaías el Señor pregunta, ¿quién irá por...? Es que no hay nadie que los pueda salvar. ¿Quién puede representarnos? ¿Quién puede ir por nosotros? Y entonces aparece el Hijo en esa misma expresión de Isaías, que algunos creen que es Isaías el que dice, heme aquí, pero es una doble referencia que aparece en el libro profético, porque dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es el mismo Hijo que está diciendo, yo voy a redimir la humanidad. Entonces, cuando Cristo viene a la cruz, porque no me he perdido del momento donde estamos en este instante, y cuando va Cristo a la cruz, entonces baja. Y aquellos que estaban allá en prisiones les dice, vea, no creyeron. Vea, no vivieron bajo los principios de Dios del Antiguo Testamento. La ley no salva a nadie. Pero el que guardaba la ley tenía la esperanza de una redención de Dios que no era por la ley. Aunque ellos tenían una conciencia limpia en un sentido, porque ellos habían vivido para Dios, pero perfección no había. Entonces dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad, hubo una traslación, y desde ese momento el Nuevo Testamento empieza a hablar que los que mueren en el Señor van al paraíso. La gran diferencia es que los adventistas dicen que en el paraíso es un sueño. La diferencia bíblica es que no dice que es un sueño. Las referencias que dan hacia abajo es que es un tormento eterno, ahí están en tormento y en prisiones. Y los que están allá arriba, hay una referencia a Jesús, y ahí es donde yo contradigo cuando dice que si usted quiere ver a su abuela en el cielo, yo la veré, pero no la distingo. Porque allá dice que la gente no se casará ni se dará en casamiento. ¿Usted se imagina donde usted piense en su esposo que se quedó en el infierno? Pues las referencias que veo bíblicas es que allá yo no voy a distinguir al hermano Manuel. Entonces yo no voy a llegar, hey, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? No los voy a poder distinguir, estarán allá, porque no hay tristeza, no hay dolor, no hay resentimiento, no hay nada, eso muere. El Señor será el todo en nosotros, habrá una paz. Entonces, si su esposo o su esposa no se salvó, usted ya no se va, ay, qué pecado, ay, si estuviera aquí, mira esto tan bueno, y yo sola para disfrutarlo con aquel, y no vino. No, allá hasta donde la Escritura lo describe, eso será un gozo, una alegría, una cosa. Y aquí nosotros sufrimos por el que perdimos. Y a veces le recordamos y lloramos. Y es un dolor, claro. Pero la Biblia dice que ese dolor muere. Esas cosas van a pasar. Y estaremos en el Señor. Por eso el que ya murió, allá está. ¿Usted cree que el que, por ejemplo, el caso de mi mamá está por allá pensando, ay, ya pagarían el arriendo? ¿Cómo les ayudo desde aquí? No. Los creyentes no pensamos en eso. Los de allá ya no se preocupa por eso. Mi madre está con el Señor, las promesas bíblicas están, no solamente ella, su familiar, aquel que ha creído en el Señor, están en el Señor, están en una paz, en un gozo delante de Dios. El gozo del Señor está con ellos y no se acuerdan de nosotros. Así es que los que van cada año para el cementerio, ¿a qué van? Allá no hay recuerdos de nada. Son los que están aquí que sufren y hasta le hablan en la tumba. Y uno escucha en el Face, en el cielo tengo a alguien que intercede por mí, allá está esa persona pensando en mí, intercediendo. Hermano, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Entonces también tendríamos a San Pedro, a María, a San Pablo, a todos esos intercesores. No, son conceptos bíblicos. ¿Y por qué lo manejo frente a esto? Porque cuando estamos hablando de eso que Dios ha hecho para con nosotros y que el Señor hizo, es la obra que Dios en esta tierra hizo por nosotros. Y si todo esto va ligado y todo lo que Dios tiene en sus propósitos con la humanidad son ligados, y desde el Antiguo Testamento hay un sistema de predicación y de enseñar la verdad, hermano, es la forma en que entonces Dios desde el siglo I descuidó a sus sacerdotes también como les recriminó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces los siervos del Señor que sean bivocacionales, no podríamos hacer lo que el Señor en su palabra describe que es una obra pastoral. Y usted nunca va a ver a un pastor de ovejas que sea pastor de ovejas y cultivador de la tierra, porque mientras está cultivando la tierra descuida sus ovejas. El pastor es pastor. Y a la luz del contexto bíblico tenemos una tarea muy grande dentro del trabajo que nos implica ser pastores de una iglesia. Entonces, cuando la obra de Dios se está desarrollando en la tierra, se está consumando. La obra de redención, en la cruz Él dijo, consumada fue. Y por eso esa gente ya está en el paraíso, en este momento, en una bendición muy grande, ¿cierto? Y la otra gente en el infierno, sí, está en el infierno no ha sido estrenado, me dijo alguien, no, ya están allá los que están en el infierno. Lo que viene es el lago de fuego y azufre, que el infierno y todos los que están en él irán al lago de fuego y azufre. Aquí estamos hablando de que el cielo está respaldando a los ministros de salvación, de redención, esperando a Jesús, que es nuestro sumo sacerdote.
Y Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo así que acabamos con el sacerdocio cuando Cristo es presentado en el libro de Hebreos como el sumo sacerdote? En el caso del diezmo, entra al tabernáculo Aarón y sus hijos y reciben el legado de los levitas. En el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote todavía existe. Cristo es el sumo sacerdote. O sea que él sigue recibiendo los diezmos del pueblo a través de los levitas. Es un ministerio de redención y de salvación y de esperanza que Dios sustenta a través del método que él colocó a través de toda la escritura. Ellos son los que pueden dar testimonio de él. Aarón y sus hijos pueden dar testimonio de él. Nosotros damos testimonio de él. Las profecías de Jesús, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús sigue recibiendo los diezmos como Melquisedec. Es algo que funciona hoy. Es parte del oficio sacerdotal. Es parte de lo que Dios ha hecho a través de toda la historia antes de la ley. Hay gente que piensa mal. Por ejemplo, esos que rehúsan hablar acerca de los diezmos, que porque ven que la Biblia no está mostrando algo. Nosotros tendríamos muchas cosas que cuestionar acerca de ellos. El domingo me decía una hermana en la iglesia, entonces yo con mis diezmos a los huérfanos y las viudas. Y yo le decía, venga, en el año tercero y en el sexto se recogían 2 diezmos, o sea, el 20%. Y ese era el que distribuían los sacerdotes entre los huérfanos y las viudas. No significa que en la iglesia recojan 2 diezmos, pero es que los sacerdotes distribuimos lo que el Señor nos da. Y la ilustración de la semana pasada sobre la iglesia Centro de Alabanza es muy linda, es que lo que se recoge de ofrendas siempre ha querido hacerlo y lo ha hecho así para sostener la obra social. Está bien, es un concepto muy bíblico, pero lo hace la iglesia. Y es más, eran los sacerdotes los que lo distribuían a la viuda y al huérfano, no era la gente como tal, que esa es la otra cosa que uno ve. Yo quiero decirle algo. Pregúntele a una de esas personas que dicen que ellos diezman con la viuda y el huérfano. Y dijo, muéstreme los recibos de la donación que usted hace mensualmente a obra social. Ninguno lo hace. La carreta. Es la carreta de los ávaros. No lo hacen. Sencillamente es una forma de excusarse, de evadir su responsabilidad. Y por la iglesia hay unas mujeres. Usted ve que esas mujeres trabajan parejo. Y los tipos, esos son niños lindos, en la esquina bebiendo. Viven de comisiones, venden una casa, se ganan 2-3 millones. No llevan ni 1 kilo de papa. Todos bonitos, aromatizados, cuando no están llevados pidiendo, ay, regálame un tintico. Descarados. Ustedes colaboran con la casa. Oiga, bajo tenemos a mujeres allá trabajando, y ellas no se atreven a sacarlos de la casa que porque les da pesar, estamos bacaneados, entonces están sosteniendo unos drogaditos. Terrible. Fíjense esa gente que se nos mete a las iglesias y que tiene de concepto, hermano, el que tenga de concepto entre la iglesia, que se vaya porque está contaminando el pueblo del Señor. Gente que no son de bendición en la iglesia, son tropiezos, ni caminan ni dejan caminar. No estamos hablando que no sirven para fines personales, estamos hablando de los fines de la obra de Dios. Entonces, los diezmos yo los distribuyo, no, porque los diezmos hay que llevárselo, en el caso del Nuevo Testamento, a los pies de los apóstoles. Imagínense, hasta en el Nuevo Testamento se mira ese testimonio. En 2 Corintios 11:8 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea que Pablo sí recibió salarios. Ay, algunos dijeron que no, que él era bivocacional, que no. Él dijo que sí. Mire, con eso bendijo a otros. Amén. Problema del pastor. Ojalá y el pastor de aquí tuviera un sueldo permanente y cada mes se le diera. Y él verá si lo distribuye a los pobres, a donde quiera, es de él. Claro, si tiene un compromiso con Dios, puede hacerlo porque es parte de lo que la Biblia está diciendo. Cuando hablamos de la ley en el Sinaí, y en el caso del diezmo, fue certificado por Dios. La certificación era para darlo a los sacerdotes. En el Calvario vamos a mirar que ese sacerdocio que hoy permanece en la tierra, sí tiene justificación. Por ejemplo, veamos cosas. Israel, la Biblia habla de que Israel era una generación escogida. En Deuteronomio capítulo 7, el verso 6, voy a hacer una comparación entre lo que era Israel y lo que es la iglesia. A ver si es que hay mucha diferencia entre ellas. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En este caso, Israel era un pueblo, ¿qué? Santo, escogido para Jehová. Bueno, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, el verso 4, que dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Características que nos muestran si somos o no como el pueblo de Israel.
Ahora, en Éxodo 9:6 presenta al pueblo de Israel como pueblo separado, como pueblo santo, para que mire ese paralelismo tan tremendo que es casi que uno coger con esta mano y esta y darse cuenta que son igualitas. Dice que el pueblo de Israel era un real sacerdocio para la gloria de Jehová. Lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. O sea que está hablando en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel exactamente a lo que está hablando con nosotros y le reconoce como nación santa. Y ya en el capítulo 2, verso 5, dice que como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces mire que es un paralelismo tremendo en los dos casos. Ahora, en Deuteronomio 14:2 dice que ellos eran un pueblo único y especial. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, dentro de las tantas citas, va a encontrar Mateo 13:46, en donde el Señor está diciendo que el pueblo de Israel era un pueblo único. Y también, para aquellos que digan que solamente fue para el pueblo de Israel, lo vamos a mirar en Tito capítulo 2, versículo 14, que ya lo está hablando a nosotros como iglesia. En la comparación que él hace acerca de la perla del gran precio, que los está colocando a ellos, dice que era preciosa y especial. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando la gente está hablando acerca de esta posición, son ignorantes. Todos ignoramos de algún área, pero en este caso, muchos hablan sin saber. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la circuncisión y los sacrificios, y se habla de que eso ya cesó, y lo comparan con el diezmo, quiero decirle que aún la circuncisión no se acabó, porque Dios circuncidó nuestros corazones. Romanos nos está hablando acerca de la circuncisión que Dios está haciendo. Hoy hablamos de circuncisión del corazón, pero de diezmo no podemos hablar porque eso ya se acabó según ellos. Pero mire todo lo que nos dijo, el que predica el evangelio, viva del evangelio. Entonces la pregunta es, ¿los diezmos son bíblicos? Bíblicamente hablando, sí. ¿El nuevo sacerdocio reemplaza el sacerdocio levítico? Sí. Pero entonces todos somos sacerdotes, porque somos sacerdotes del nuevo pacto. Y bíblicamente dice que somos real sacerdocio, nación santa. Pero escuche, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el Señor está hablando en Efesios que instituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, y es en lo que Pablo hace esa afirmación, maestros, pastores, evangelistas. Es más, algunos dicen que no es maestros y pastores, sino maestros, pastores. Pero bueno, eso es algo que discute ya en teología. Se está hablando de que Dios los estableció para la edificación del cuerpo de Cristo. Redunda para la obra del Señor. ¿Puede el ministro del Evangelio recibirla? Sí, los puede recibir. Pastor, pero es que los alfolí eran en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero decirle una cosa. ¿En dónde puede llegar el dinero? Una para sustento del levita y de su familia, de la viuda y del huérfano, que lo dice tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿en dónde se recoge eso? Y como les decía la semana pasada, ¿será que el hermano que trabaja en una fábrica de arepas le pagarán con arepas? ¿O en una distribuidora de aguacates con aguacates? ¿O a Johnny le pagarán con la mejor pintura Dupont? ¿Para que lleve el mercado para la casa? No, no le pagan con Dupont, le pagan sueldo. ¿Cómo nosotros hacemos para ayudar? Pues hermano, traemos los diezmos, porque ya nosotros no sembramos la tierra como anterior, pues la mayoría de las veces no se hace así, en los campos vimos que sí se hace, pero que en este caso tenemos un sueldo y con eso compramos para sostener las necesidades. Bíblicamente, mire que hay cosas que reflejan lo que hoy es y que eran reflejo de algo que iba a suceder. Tantas veces que aparece, mínimo aparece 8 veces como diezmo en el Nuevo Testamento. Entre ellos vimos Mateo 23:23, Lucas 11:42, Lucas 18:12, Hebreos, todo el capítulo 7. Bien. Es algo que habla de mi fidelidad a Dios, es algo que habla de mi paso de fe, es algo que habla de principios de bendición que nosotros hacemos para Dios. En 2 Corintios 8:8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia a otros también la sinceridad del amor, cuando yo sé que yo doy para que la predicación del evangelio se siga dando, para que la obra del Señor se siga desarrollando. Hermano, que otro conozca el evangelio en una vida como la que yo tenía, ¿para qué más? Todos tenemos diferentes aspectos, ¿cierto? En mi casa vivíamos una vida horrible. Y cuando el Señor llegó, hermano, salir de ese infierno fue muy tremendo.
El Señor nos cambió la vida. Y decir que yo me voy a volver una persona avara porque tengo conceptos personales, mi hermano, y esa avaricia no es de bendición. Conozco un hombre que a los hijos no les da nada. Cuando la mujer se va a pasear, ese hombre no hace sino papas con sal. Y si se va 15 días, come 15 días papa con sal por no comprar. Y la plata de ¿dónde la tiene? En huecos. Abre una baldosa, así él sabe de trabajar construcción, y mete ahí y han encontrado destapando una baldosa 1 o 2 millones podridos. Porque prefiere enterrar la plata que compartirla con la mujer y los hijos. ¿Cómo le parece? ¿Usted cree que un hombre de esos convirtiendo al evangelio cuánta bendición para su familia? No hablemos de los demás, hablemos de los mismos que lo rodean. La bendición tan grande. O sea, la predicación del evangelio no solamente es para ir a los prostíbulos, ni donde hoy se estuvo evangelizando de ahí por la avenida de Grey de ahí para arriba. No, no, no. Estoy hablando que el mensaje del evangelio todo el mundo lo necesita. Y para predicar necesitamos sostener la obra de Dios en todas las áreas. Quiero terminar hablando de ese mismo sistema de diezmos. Le voy a contar algo a los enemigos de los diezmos y ojalá y me estén escuchando. Lo apagan si no les gusta y ya. Pero si hay un creyente al lado de ellos, lo deja prendido y se tienen que aguantar el varillazo y allá están maldiciendo. Lo digo porque va a estar así cuando esté sonando esto en el programa radial. Y no me lo apagas porque es que el radio es mío, va a decir el papá o la mamá. Y él por allá gruñendo. ¿Sabe que en el milenio también vamos a diezmar? ¡Ay! Ellos no van al milenio, ellos ni van a estar por allá. Porque si no son salvos no comparten la fe. Y con esto termino el tema de los diezmos dentro de mayordomía. Hablaremos de otros temas de mayordomía, ¿no? Isaías 66, 20 al 23. Viene hablando ya del milenio. Y entonces dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y camellos, a mi santo monte Jerusalén, así dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Y ya hemos visto todo este contexto, que es el diezmo para sostener a los sacerdotes y los levitas. En el milenio, ¿qué van a hacer todos estos pobres vidas? ¿Quién sabe? Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerían delante de mí, dice Jehová, y así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que aquí está diciendo que no es que algo que van a hacer cada año, sino que va a hacer mes tras mes, semana tras semana, para los que les duele. Tremenda la palabra. Ignorar la palabra es muy lindo, porque el ignorante dice cualquier bobada. Pero conocer de la palabra es mejor, porque al conocerla, nosotros decimos, Dios mío, estamos en los que somos los buenos, somos los que estamos, no somos mejores que nadie. No vaya a decir eso, ay, es que ya nos consideramos, no hermano, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero qué bendición que podemos participar de la obra de Dios, aún siendo malos, porque dice, aún ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. ¿Por qué no cerrar los ojos en un instante y decirle, Dios mío, cada día comprendo más? Y esta noche hemos entendido un poco más. Hoy quiero colocar mi vida en tus manos, Señor. Entiendo que es por amor, no por ley. Entiendo, Señor, que yo puedo hacer más de lo que hoy está. Es más, el Nuevo Testamento nos habla de darnos con todo, porque debemos sentir carga por nuestras familias, por nuestros paisanos, la gente de aquí, de esta región, por la gente que también son parte de nosotros, de nuestro país, por nuestros vecinos de otros países. Señor, eres tan grande, tu corazón es tan grande. Ojalá y alcanzáramos, Señor, a identificarnos con tu corazón. Ayúdanos a llevar el mensaje de salvación a miles, pero también a apoyar a otros que lo están haciendo y de la mejor manera. Gracias porque tu palabra habla de misiones o misioneros enviados, como fue enviado Pablo a través de barcos, eso valía dinero, a través de lugares, y recibían ofrendas y recibían dádivas que las iglesias destinaban de acuerdo a lo que recibían. Aquí estamos para bendecirte y darte honor, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos
311-366-2902. Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación.